a Wilson, le pedimos a los niños, a los chicos, a los jóvenes de Maccabi, si por favor pueden tomar asiento. Ahí está, yendo un poquito más de sillas y se pueden ir dejando. Se comieron todo en 3 segundos. Si no, los invitamos aquí adelante, se pueden sentar aquí adelante también. Mientras tanto, también les pedimos a todos que pongan sus celulares en silencio para poder escuchar. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Compartir este testimonio. Yo la entrevisté. ¿Lo quiere aquí, señora Eva? ¿Prefiere aquí el vaso? ¿Mejor acá, más cerca? Menos prominente. Ya, gracias. A los jóvenes de Maccabi, por favor, si pueden hacer un poco de silencio para poder Esa luz, Atroz. Atroz. pero A mí no me se da puede calor. evitar. Muchas gracias, se pasó. Madrid de Maccabi. ¿Ah? Me agarraron volando bajo. Maccabi, por favor. No se puede desviarla. Voy a preguntar. Vuelvo a repetir, por favor pongan sus celulares en silencio para poder escuchar este evento, este testimonio. Desde ya, desde Van a abrir las Wilson ventanas un y poquito. Memoria Viva, muchas gracias por la asistencia. Van a abrir las ventanas un poquito, ¿no? Van a abrir las ventanas un poquito. Perdón, me olvidé su nombre. Ilana. Eliana. Ilana. Bienvenidos amigos, muy bienvenidos a nuestra sede, señora Eva. Eso es mío. Gracias. Muchas gracias. Es un honor para nosotros ser testigos de los sobrevivientes, ¿Me siento? porque en parte somos responsables de cómo la historia va a contar lo que se vivió. Así que respetamos sus vidas y no solo eso, sino que son un ejemplo para nosotros de resiliencia, son un ejemplo de cómo tomaron la vida, cómo la enfrentaron. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Queridos amigos, los dejamos junto a Wilson, junto a Memoria Viva. Gracias por estar aquí. Te dejo el micrófono, es todo de ustedes. Muchísimas gracias a todos. ¿Se oye bien? Sí, vamos a dejar que Anat nos cuente un poco lo que va a pasar esta noche. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de tener a todos los jóvenes de la CNUOT aprovechando esta gran oportunidad de escuchar el testimonio en primera persona. Así que agradecemos a la señora Eva su buena disposición para contarnos en primera persona su historia de vida, de resiliencia y que todos puedan atesorar este pequeño pedazo de nuestra historia. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar en silencio el rato que esto dure. Así que los invito a mirar la pantalla para dar inicio a la entrevista de nuestra joven sofá. Voy a mostrar un video cortito. Era una presentación sobre el gueto de Shanghái y lo que significaba haber vivido ahí, explicarles un poco dónde había estado la señora Eva. Desgraciadamente lo probamos obviamente antes de empezar una voz en el sofá y ustedes saben que la tecnología a veces nos hace estas cosas para que ustedes pongan atención. Así que ahora vamos a comenzar sin el video. Si a alguien le interesa, se lo podemos mandar siempre por mail. Igual lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y hay literatura también. Tenemos libros. Y tenemos libros y bueno, siempre van a estar abiertas los canales para seguir conversando. Gracias, Karen. Señora Eva, muchas gracias por estar aquí. Es un honor poder, poder entrevistarla. Yo tuve la suerte de conocerla hace un par de semanas. No tuve la suerte de entrevistarla la primera vez, pero me impresiona siempre mucho su dulzura y la claridad. Y hay una cierta simpleza para explicar las cosas que hace que uno las dijera de otra manera.
Señora Eva, queríamos preguntarle acerca de su vida y de su infancia, antes de la guerra. ¿Cómo era su vida en Alemania? ¿Con quién vivía? ¿Dónde? ¿Qué hacía? Eso. Bueno, eso nada muy extraordinario. Lo que hacen todos los niños, viven con su padre, su madre, y en su debido tiempo lo mandan al kindergarten y después al colegio. Lo único extraordinario es que no era buena época para ser la única judía en el colegio y para ser judía en todo caso, sí. Porque daba lugar a ser menospreciado, digamos, sí. No era un buen ambiente. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde usted nació y vivía? Se llama Magdeburg, es la capital de Sachsen-Anhalt, se llama así ahora. Y era hija única, ¿verdad, señora Eva? Sí, yo sí. ¿Qué más? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en el tiempo libre? ¿Qué hacía con sus padres? ¿Qué hacían sus padres para ganarse la vida? Bueno, eso era un poco difícil ya. Yo nací en el año 28, entonces Hitler llegó al poder en el año 33 y se trataba de hacer lo que llamaban una arianización, es decir, de quitar a los judíos de sus trabajos, sea en oficinas públicas como en fábricas privadas y empresas privadas. Entonces... Permítame, por favor. De cerquita. Dígame si se escucha bien o es demasiado fuerte. Esto no sé si ¿Está Cuéntame bien? un poco, cuando usted habla de su colegio, no ser la única judía, ¿cuáles son sus primeros recuerdos sobre ese sentimiento? ¿Cuándo se dio cuenta que usted era la única judía? Ah, le escucho muy mal. ¿Cuándo usted se dio cuenta que era la única judía? ¿Tomó conciencia de eso en el colegio? Bueno, por ejemplo, en la clase de religión uno va afuera normalmente. Yo no sé, yo me di cuenta inmediatamente. yo creo que el ambiente era tal que cualquiera se hubiera dado cuenta. Lo hostigaron, digamos, sí. ¿La dejaban fuera de los juegos? No necesariamente, uno podría tener algunas amigas, pero había siempre un cierto aislamiento. Porque usted en su entrevista en el libro Memoria Viva relata que su amiga, usted quería ir a la casa de una amiga, quería ir a un cumpleaños, su mamá... Ah, sí. Sí. Entonces no venían porque temaban por su situación social y de trabajo, de ser amistoso con judíos. No era conveniente. Hoy día usted viéndolo hacia atrás, ¿vio sufrir a sus padres? ¿Vio sufrir a sus padres? Si usted se acerca un poco más, porque a usted le escuchaba muy bien. ¿Vio sufrir a sus padres? No, bueno, estaban... No, yo los vi un poco afligidos por toda esa situación, porque mi papá muy frecuentemente tenía que cambiar trabajo porque cesaban sus trabajos. ¿Su padre fue deportado? Bueno, lo tomaron preso como todos los hombres judíos esa noche llamada Kristallnacht, el 9 de noviembre del año 38. Y a mí me mandaron al colegio en la mañana, mi mamá, y llegando al colegio me mandaron a la casa, que
así terminé mi carrera escolar en Alemania, porque los judíos no podían ir más al colegio. Y ahí tenía 10 años, 10, sí. ¿verdad? ¿Y qué contó su padre de su detención? ¿Contó algo él del tiempo que estuvo detenido? Bueno, los hombres no contaban mucho. Yo creo que era una experiencia muy fuerte para mi papá. Cambió de carácter totalmente. Sí. Lo intimidaban terriblemente. Él decía, mire, que hay que salir de Alemania porque aquí nos van a matar a todos. Y realmente él empujó esto, ¿no? Y al final salimos con nada, aunque fuese con nada, había que salir. Mi papá era muy insistente y por suerte sí, que nos fuimos, porque los parientes y amigos judíos que se quedaron en Alemania no lo sobrevivían. Los tomaron presos y las mataron en esos campos de concentración. ¿Y salieron los 3 juntos? Sí, claro, salimos los 3 juntos. ¿Y cómo se fueron? ¿Qué visa consiguieron? ¿Con qué papeles? ¿Cómo pudieron salir? No, sí, eso era muy fácil ir a Shanghái porque estaba en guerra civil y en guerra con los japoneses, en fin, no había ninguna autoridad que impedía la llegada de alguien. ¿Y cómo se fueron? Oh, esa parte era muy bonita. Nos fuimos en un barco que había que tomar el pasaje ida y vuelta, por si entre tanto hubiese algún gobierno que no nos permitiera bajar. Así que tomamos un barco, en esa época era de carga, ese que tomamos nosotros, de la Hamburg America Line, que todavía existe, y fuimos desde Hamburgo hasta Shanghái. Y eso demoraba unos 6 semanas por el canal de Suez y todo eso. Era muy bonito. ¿Tiene recuerdos? Sí, era muy agradable, sí. ¿Iban más judíos en ese barco? No, creo que éramos los únicos, sí. Fueron muy amables. Todos. Ahí en el barco. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Entonces, ¿usted tenía cuántos años allí cuando llegó a Shanghái? Cuando llegué a Shanghái tenía 11 años, sí. O sea, era chica todavía, era una niña. Sí, era una niña, sí. Y según lo que tengo entendido, fue muy grande el cambio en la vida para usted. Ah, sí, yo creo que para toda la gente que llegó a Shanghái tiene que haber sido un cambio muy brusco. Completamente diferente a lo acostumbrado, sí. ¿Cómo vivían? ¿Dónde fueron a dormir? Bueno, nosotros vivimos de caridad porque llegamos con una maleta cada uno y $25. Y eso, aún en esa época, no era nada, no era suficiente. Entonces, había una colonia judía de judíos rusos que venían originalmente ya los padres de ellos, yo creo que huyendo de la inmigración, de la toma de poder allí en Rusia, de la Unión Soviética y esas cosas, el año 1918. Entonces, la mayoría de ellos vivían en Tianjin, en Harbin, en el norte, y venían a Shanghái a buscar trabajo. Y a algunos le ha ido bien también de ellos, yo creo. Entonces, ellos hicieron un gran esfuerzo para recibirnos y también los judíos árabes de ¿Bagdad? De Bagdad, que tienen que haber sido como 500 de ellos, todos casi
trabajando en los bancos. O sea que era un ambiente muy diverso en torno al judaísmo. Había muchos tipos de judíos de distintos lugares y había una comunidad alemana fuerte en Shanghái, ¿o ustedes eran la minoría? Mire, alemanes muy fuertes no había porque Shanghái era bajo dominio inglés, se puede decir. En los puentes del Huangpu, del río en Shanghái, estaban los soldados escoceses con sus faldas cuidando. Sí. No, eran los ingleses y después los franceses, y cada uno tenía una pequeña parte de Shanghái. De los alemanes no estaban presentes en esas concesiones extranjeras de Shanghái, pero ellos eran aliados con los japoneses, ¿no? Y los japoneses sí que estaban ahí. Bueno, los japoneses no les interesaban los judíos, pero sí así, tomaban medidas contra los judíos, pero solamente por pedido de los alemanes, para pacificar, para que no se enojasen con ellos. ¿Usted aprendió el idioma o no? Sí, bueno, todos los jóvenes, los niños, aprendimos el dialecto de Shanghái. No se podría vivir sin eso, pero no aprendimos el mandarín o eso. Y bueno, hay algunos que fueron al colegio privado, quizás, porque siempre hay gente que tiene plata y gente que no tiene. Claro que en ese caso yo creo que el 90% no tenía plata. Que está bueno, porque uno no siente la pobreza cuando todo el mundo es pobre. Es un estado natural, digamos. Uno se adapta a eso. Y después uno de los dueños del banco HSBC, which is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Kaduri, se llamaba Kaduri. Él era árabe, judío árabe. Él y Sassoon eran los dueños del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Entonces, si la situación estaba mala en Shanghái, se fueron a Hong Kong, y viceversa. Si estaba en Hong Kong malo o había algún problema, se venían a Shanghái. Y eso funcionaba aparentemente muy bien para ellos, y fueron muy gentiles con los niños porque pusieron a esos niños refugiados, les dieron la posibilidad de ir al colegio. Y hicieron un colegio para ellos, y los profesores eran todos voluntarios. Yo tenía una profesora, la adoraba, era árabe, se llamaba Hebe Hayward, y tenía 19 años, y enseñaba historia. Era muy buena, yo la adoraba. Y así había un doctor Gassenheimer que nos enseñó aritmética y así. Había de todo. Había una señora húngara que era de la misma inmigración que se ofreció para enseñar a los niños. Y así, la única que no me gustó a mí personalmente era la directora. Se llamaba Lucia Hartwig y no la podía ver. Era muy cruel con nosotros, los niños. Si venía Kaduri a hacer una visita, nos hacía esperarlo. Y el invierno es muy frío allá y no teníamos ni medias, ni sujetas, no la ropa adecuada para estar ahí esperando. No sé, me parecía horas. Nos hizo esperar ahí en el parque. Yo estoy seguro que Kaduri no lo hubiera querido hacer eso con nosotros. Y cosas así. Pero, total, yo creo que también eran cosas buenas. Había también cosas buenas. Y se podía ir a jugar ping-pong ahí, y se podía hacer juegos ahí.
los niños hombres jugaban fútbol ahí, tenían una cancha y eso, yo creo que era una cosa positiva, sí. Y algo se aprende. Señora Eva, ¿dónde vivían? Mire, había hogares para refugiados, que una buena parte vivía en esos hogares, entonces las familias vivían varias familias juntas en un galpón. Eso no era muy bueno, y con literas así. Entonces, el que podía se arrendaba quizás una pieza afuera de este hogar, se llamábamos así, o campamento, sí. Más bien un campamento, sí. Pero el campamento le ofrecía a toda la gente una sopa a mediodía, digamos. Todo eso financiado, yo creo, por los judíos de Norteamérica, hasta Pearl Harbor, porque después de Pearl Harbor, que era en diciembre 41, ahí se acabó el financiamiento norteamericano completamente. Y el financiamiento interno de los rusos, y bueno, la gente de los bancos sí que tenían mucha plata, entonces yo creo que ellos llevaban esto adelante lo más que se podía. Y los mismos refugiados ayudaban en la cocina, a pelar las papas y las verduras para hacer esa sopa que hacían a mediodía. Y claro, ahí mandan siempre los niños, vaya a buscar la sopa y tú tienes que ir ahí con algo que en alemán, no sé por qué, se llama menage, que son 3 ollas, una encima de otra. Estuvimos los niños haciendo la cola para la comida y llevarla, teníamos casa, quiero decir, esa pieza afuera, o la comían adentro en el campamento. ¿Y ustedes dormían en el campamento? No, teníamos una casa afuera, ¿sí? Una pieza afuera, una pieza afuera del campamento, que no tenía ni baño ni cocina, ¿eh? Así que no era una gran cosa. ¿Y cómo lo hacían con los baños? ¿Con los baños? ¿Cómo Sí, se las arreglaban? Bueno, en general en la China no se usaban mucho los baños, no. No tenían otros sistemas un poco más primitivos. Pues yo me acuerdo que usted contó que venía un camión en las mañanas temprano. Sí, esa parte sí es muy desagradable, especialmente si uno es niño chico y tiene frío y son las 7 de la mañana y hay que caminar al colegio y es una mala experiencia. Desagradable también porque la pobreza es tan grande, era tan grande en la China en esa época, que hay mucha gente que no querían tener las niñas especialmente y lo dejaban ahí expuesta en la noche del invierno y se murieron ahí los niños y era una manera de matar a sus hijos, realmente, sus hijas. ¿Eh? ¿Usted pasó hambre? ¿Pasó hambre? Sí, todos pasamos hambre, sí. Las condiciones eran malas, pero sobrevivimos casi todos, a pesar de todo, así que no puede haber sido tan malo. ¿Qué recuerdo tiene de sus padres? ¿Cómo? De sus papás. Sí, bueno, eso es la tragedia de toda la gente de encontrar algún trabajo. Los hombres vivían de hacer trabajos ocasionales y las mujeres trabajaban también en ayuda, como ayuda doméstica, en casas que eran mejores o de otras personas que no eran de gente que vivía en casa de rusos o de gente que estaba mejor económicamente, vivía en la concesión, como se decía, porque eso era el barrio bueno, es la concesión.
Pero todo eso terminó después cuando estuvimos restringidos a principio del año 42 hasta el fin de la guerra, de no salir de un determinado Señora Eva, área, digamos, consignado, no solo a nosotros, que era lleno de chinos, de rusos, de todo tipo de cosas. Era obviamente un barrio realmente no muy bueno. Era bastante malo, sí. o sea que cambió mucho después que entró Estados Unidos a la guerra con Pearl Harbor. No, para nosotros no, porque vivíamos ahí desde un principio. Para la gente que vivía afuera, que tenía más medios y vivía en la concesión francesa o eso, que tenían una vida más decente, ellos tenían que cambiarse donde nosotros. Así que para nosotros no era ningún cambio. El cambio era para los más recién llegados. Pero esto, yo no sé en porcentaje cuánto era, no era tanto, era quizás un 20%. La mayoría de nosotros había llegado sin plata, sin nada. Entonces, no, vivíamos en el peor barrio desde un principio, no nos afectó mayormente, no nos cambió el ambiente. Y ese es el barrio que se llamaba el gueto de Shanghái. Eso sí, era el gueto de Shanghái, que existía entonces desde principios del año 42 hasta el final de la guerra del Pacífico, es decir, la guerra de los japoneses. No, ya la guerra en Europa ya había terminado antes. Señora Eva, ¿y tenía amigos? Oh, sí, teníamos muchos amigos, jugábamos siempre en la calle, éramos los niños de la calle, crecimos en la calle, porque si uno tiene una pieza donde duerme, no tiene una pieza de estar realmente. ¿Y los estudios pudieron continuar? ¿Pudo seguir estudiando? Mire, todos estudiamos así, en su gran mayoría igual como yo. Cuando teníamos tiempo y no había trabajo, iba al colegio, pero eso quizás por 2 o 3 años, después a los 15 años, obligados de trabajar, porque si no, no había comida. ¿Y en qué trabajó, se acuerda? Hay que trabajar en lo que se encuentra. Limpiar huevos, por ejemplo. Hay que tener cuidado de no romperlos cuando los limpias. Y te permitían de romper hasta 3 huevos o algo así, no más. Y te lo puedes llevar a la casa. Sí. Y trabaja vendiendo flores en la flor, en el negocio que vende flores. Y lavar platos en casas de personas que te pagaban algo para lavar los platos. Y cuidando niños, sí. Creo que eso era mi especialidad, siempre cuidando niños. Y una vez se me cayó una niña chica y terrible. Usaban estos carros, así, ruedas muy altas, eran tremendamente altas y el piso era muy malo, eran adoquines, entonces muy difícil manejar esos carros de guaguas ahí. Y se cayó esa guagua. Ay. Yo la puse rápidamente adentro otra vez. Todavía tengo dudas si quedó con una herida para toda la vida, quizás no está bien en la cabeza. Porque siempre dice, se cayó cuando era chica, ¿no? Para decir que uno no está muy bien. Así que yo todavía tengo dudas. Ella era la hija de un Sikh, que eran de la India. Ellos eran de Lahore, eso era la India, ahora eso es Pakistán, la ciudad de Lahore. Y él era policeman ahí, en el centro de Shanghái. Entonces, si pasaba algo, ellos son muy altos, están encima de todo, pero miran siempre al otro lado. Si pasa algo ahí, miran al otro lado.
para no involucrarse, nunca, nada. Pero eran muy gentiles. La señora, entonces yo le cuidaba la sugra, se llamaba sugra, esa guagua que se cayó. Y ella hacía esos panes en mantequilla, como hacen ellos en su casa, y ahí no faltaba la comida, y me daba todos los días, me daba un vaso de leche. Tenían una vaca, porque eran musulmanes, no eran hindúes, y tenían una vaca ahí en el campo, no sé, muy cerca, tiene que haber sido muy cerca. Y esos panes, muy ricos. Y yo, en cambio, le cuidaba la sugra. Yo hice lo mejor que pude, pero no me resultó, parece. Sí, eso eran nuestros vecinos. Señora Eva, ¿y cuándo y por qué llegan a Chile? Venimos a Chile porque una hermana de mi mamá vivía aquí en Santiago con su marido. Habían logrado salir en el año 39 a obtener una visa aquí, porque ellos trabajaban con ganado, el marido de esta tía. Por eso veníamos, él nos consiguió el permiso de venir a Chile en el año 47. Pero se murió mientras que estábamos en viaje, en tránsito desde la China, porque venimos con barco, ¿no?, de la China, y eso demora. ¿Y usted tenía 19 años? 19 años. Sí. ¿Y qué pensaba de venir a Chile? Porque ya de Alemania a Shanghái y Shanghái a Chile, No sé, ¿de qué hablaban? Sencillamente no pensaba, porque creo que si no, no hubiera venido a Chile, sí. No en esas condiciones que vivimos nosotros, por lo menos. La cuestión era de salir de Shanghái, no importaba dónde. Antes, en su historia, usted nos contó que trabajó en una oficina. Sí, yo trabajé también muchos años, varios, lo que me parecía muchos años, sé que no habrán sido tantos. Sí, en Shanghái, y tenía que tener un pase para salir del gueto. Hay que renovarlo cada mes, sí, terrible. Entonces eso le daba permiso de salir durante las horas que uno trabajaba afuera. ¿Y tiene recuerdos de cómo era esa vida fuera del gueto? ¿Le llamó la atención? ¿Perdón? ¿Le llamó la atención la vida fuera del gueto? No, a mí no me llamó atención ninguna cosa. Eso era todo completamente normal para mí. Y yo, si uno trabajaba fuera en una oficina, tenía la ventaja que en la China, como escaseaba tanto la comida, le dan un plato de almuerzo a las personas que trabajan en la fábrica o en la oficina o donde sea. Y entonces uno tiene eso asegurado, un plato al día. Quiero volver un poco para atrás, ahora que ya hemos revisado sus años en Shanghái. Esa infancia, ¿usted qué ve de su infancia como niña en Alemania? ¿Tiene algún recuerdo que diga, yo fui una niña feliz ahí? No, yo no estuve una niña feliz ahí. No, realmente no. Estaba prácticamente excluida de cualquier cosa que podría gustar a un niño o una niña. No. ¿Y usted siente que eso le ha afectado en su vida de adulta? Yo siento que ¿Que le ha afectado? seguramente me ha afectado, pero ciertamente que me he sobrepuesto a todo eso. Que no me ha hecho un daño, digamos, permanente. Me puede haber disgustado a veces, pero
no me importa. ¿Ha vuelto a Alemania? Yo he vuelto, sí, varias veces, pequeñas visitas, sí. Sí. ¿Cómo fue la relación con Chile y sus padres? ¿Cómo se adecuaron? Porque si para usted fue un desafío venir a Chile, ¿cómo fue para sus padres? Yo creo que para mis padres era mucho peor, porque llegamos aquí y nadie hablaba español. Entonces yo, pero había aprendido bien el inglés en Shanghái. Eso sí que lo aprendí bien. Y alemán lo pude también escribir corrientemente. Entonces yo pude tomar un trabajo para los dos idiomas, usando los dos idiomas en la oficina. Además que había trabajado ahí con el ejército norteamericano, cuando bajaron de Burma, que ahora es Myanmar, a Shanghái. Yo estuve trabajando con ellos quizás un año. Y como me decía mi jefe, mire, usted está aprendiendo aquí de hacer la secretaria gratuitamente, porque me pagaban ellos. Sí. Así que eso era bastante bueno. Y me compré una bicicleta incluso, sí, en esos tiempos, cuando trabajaba con la americana. Y para sus padres, ¿cómo fue Chile? ¿Recuerda algo de eso? Muy difícil. Yo diría que muy, muy difícil, sí. Mi papá, pero después de un tiempo, obtuvo un trabajo en el Recalcine, en el laboratorio Recalcine, que era del señor Einstein, y el dueño era un judío ruso. Y se entendía bien con mi papá. Y mi papá después fue jefe de la bodega allá del laboratorio. Y trabajó allá 25 años. Logró venir aquí a la edad de 50 años y trabajó allá 25 años entonces. Sí. Y a mi papá le gustaba y él aprendió también suficiente castellano para entenderse bien con la gente. Mi mamá seguramente menos, porque como las mujeres se llevaban en la casa, que no tenían una profesión determinada, entonces era más difícil, ¿no?, inserirse en la vida. ¿Acá en Chile hicieron algo de judaísmo o se lo perdieron completamente? Yo no sé si lo perdieron. Primero hay que ver si lo tenían antes. Mi papá, indudablemente, una persona muy religiosa. Y mi abuelo era un rabino. Se llamaba Rogazinski y vivía en la Polonia ocupada por los rusos. Y entonces mi abuelo Moritz, eso era mi bisabuelo, sí. Y mi abuelo Moritz se vino caminando, de alguna manera llegó a Alemania y se estableció ahí, se casó con una alemana judía, etc. Así que una familia judía y muy respetada, y tenía una fábrica de confecciones y le iba bien, tenía su propia casa y todo. Le iba bien. Y bueno, mi mamá no era religiosa y yo tampoco soy una persona religiosa. Pero somos todos judíos. Si queremos, ¿no? Somos todos judíos. Señora Eva, cuando llegaron a Chile, ¿dónde vivieron? En un lugar horrible. Eso, porque mi tío, el que era ganadero, que había muerto cuando ya llegamos, había arrendado, no entendí bien la cosa como era, pero a medias, es decir, lo que uno planta y lo cosecha, lo comparte
con el dueño, un sistema así medieval que tenían. ¿Cómo se dice? A medias, mediar, mediero, eso es. No entendí nunca muy bien cómo funcionaba, porque no había nada sembrado ahí, así que cosecha no podría haber habido. Lo único es que mi mamá me dio una plata y me mandó a comprar 3 camas. Y fuimos con un joven que se ofreció de llevarme a comprar esas 3 camas y las instalaban en esta casa, que era de adobe. Y ahí yo vi el primer temblor. Y había un viejo armario de esa pieza donde yo dormía y venía en la mitad de la noche hacia mí y después fue atrás otra vez. Yo estaba indignada. ¿Era en Santiago eso? Claro, en la Florida, en un lugar que se llama Bella Vista. Todavía se llama Bella Vista, queda a medio camino entre Santiago y Puerto Alto. Pregúntale sobre la Cristal, que no hemos hablado de la Cristal. Señora Eva, vamos a volver atrás. Ah, Es que se nos ocurren cosas. De Kristallnacht, ¿qué se acuerda? mire, me acuerdo que había un doctor que vivía en el departamento, creo que el segundo piso, porque vivíamos nosotros en el tercer piso, en una cosa que, me acuerdo, mi mamá me lo hizo acordarme siempre, que yo vivía en Große Düsseldorfer Straße 11, dritter Stock, rechts, lado derecho. Tenía que saber si yo me perdía de mi nombre y de mi dirección, y hasta el día me acuerdo. Entonces, ese señor doctor que vivía en el segundo piso dijo, váyanse, porque golpeaban afuera como locos, y decía, la policía, aufmachen, todo eso, policía, abren. Dice, mire, aquí no hay judías, váyanse, aquí no hay judíos. Pero no querían irse y vinieron y buscaron a mi papá. Eso era la noche de la Kristallnacht. Y en la mañana ya le conté, mi mamá me mandó al colegio, el colegio me mandaron de vuelta a la casa. ¿Eso fue cuando hicieron un árbol genealógico en el colegio? Y Claro, sí, yo lo tengo todavía. ¿Cómo fue Hasta eso, se señora Eva? amplió muchísimo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue eso? ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Mire, eso era todo planificado de antemano, ¿no? Que por eso todo el mundo sabía si uno era judío en el colegio también. Por lo menos, si no lo sabía antes, lo sabía después. Porque al entregar eso, los que tú tenías que poner la religión que tú tenías, entre otras cosas, Mosaic, de Moisés. De Moisés. De Moisés. Sí. M-O-S punto, así, porque no cabía todo. Bueno, eso sí. Entonces todos sabían para 3 generaciones, sí. Entonces eso era obligatorio. Era obligatorio. Entonces, si tú entregabas uno y que decía que tú eras judía, bueno, estabas afuera, pero ellos ya sabían hace Sabían mucho antes. tiempo que tú eras judía. Así que no era sorpresa. Usted nos cuenta sobre la Kristallnacht. ¿Cómo? Usted nos habla sobre la Kristallnacht como, bueno, y pasó esto. Pero usted era pequeña, era chiquitita, tenía... Yo no era chiquitita y yo sabía todo lo que pasa porque los niños son mucho más observantes que los adultos. En general son los adultos que no saben las cosas. Pero entonces, si usted sabía, usted debe haber sentido miedo, ¿o ¿Eh? no? ¿Usted sintió miedo esa noche? Yo no sentí miedo, no. Yo nunca sentí miedo. Porque yo los despreciaba. Ellos me despreciaban a mí y yo les despreciaba a ellos. Yo me había hecho esta mentalidad de manera que a mí, como no me tocaban las cosas, no me las tomaba.
Sí, así es. Entonces, usted iba entendiendo todo lo que sucedía. Sí, a mí me parece que yo entendía mucho más que mis padres. Por lo menos en un cierto sentido. ¿Qué tanto usted le ha contado a sus hijos, a sus nietos sobre todo esto? No, en general no hay mucho interés de saber esas cosas. Pero ahora ya ha pasado tanto tiempo que yo creo que uno puede hablar de esto. ¿Y qué le parece esta falta de interés? ¿O qué le parece hoy que tiene aquí toda esta gente escuchándola? Eso me alegro mucho, de veras. Yo encuentro que deben saber esas cosas. En realidad la razón es para que no pase nunca más una cosa semejante, porque es terrible. Y después efectivamente mataron a toda esa gente. El que se quedó, prácticamente mataron a todos. En nuestra familia, en mi familia, todos los amigos y parientes las mataron. Y nada más que porque eran judíos. No puede ser. No debe suceder. Y también nosotros debemos tener más comprensión para gente que son inmigrantes. Aquí, por ejemplo, hay un ambiente general en todo el mundo. Nadie quiere tener los inmigrantes de ahora, que son inmigrantes, pobre gente también desesperada, toman barcos chiquititos y que en el camino toman un riesgo terrible de morirse esa gente. Y me parece que en general, el mundo en general, no lo tenemos mucha comprensión. Y deberíamos que tener comprensión, esa pobre gente de ahora. Así siento yo eso. ¿Y usted comprende lo que pasó en Alemania? ¿Logra entender por qué pasó? Sí, claro, sí, se entiende. Hay que saber, mirar un poco la historia del país y entonces se entiende perfectamente. ¿Se puede llegar a entender? Sí, sí. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Porque son esas cosas políticas que la gente que en esa época eran de derecha tenían tanto miedo al comunismo que se había propagado ahí y se afirmó en la Unión Soviética y tenían miedo que sucediera eso y por eso preferían a Adolf Hitler y no se dieron cuenta realmente lo peligroso que era ese hombre, lo loco que era, ¿no? Porque un desastre para la misma Alemania y para todos, toda Europa, para todo el mundo. Pero los alemanes, siendo un pueblo culto, un pueblo letrado que sabe mucho, cayó tan bajo. Así también, eso en toda parte, porque estaban entre las dos guerras. Se hizo la paz en Francia, le hicieron pagar a los alemanes reparaciones por lo que habían hecho en la Primera Guerra Mundial. La gente volvía que los soldados no tenían ni casa donde estar. Había el crash en los Estados Unidos de la bolsa año, no sé, 29. Había una situación terrible dentro de Alemania. La gente no tenía comida en Alemania. Para comprar un pan había que llevar tantos billetes como un pan. Los billetes ya no valían nada, pero eso empezó
por la deuda que tenían y tenían que pagar. Se agravó por eso. Y eso lo aprovechó Hitler, esa situación. Eso empezó en el año 23. Mi abuelo, que vivía en Halle, él me llevó a esa pieza que tenía una pieza entera tapizada con billetes que ya no valían nada. Y lo había tapizado completamente, como quien pone así un papel para tapizar la pieza. Era tan mala esa situación entre las dos guerras que provocó la posibilidad de Hitler de llegar al poder, y sí que llegó al poder. ¿Usted volvió a Shanghái? ¿Ha vuelto? Yo he vuelto una vez en el año, no sé, hace 5 años atrás. Está completamente cambiado, no se le conoce nada. Además, no ayuda, hasta cambió el dialecto de Shanghái. Entonces, ya no entiendo nada. Y casi construyeron todos esos grandes edificios y Shanghái se ve muy bonito y muy moderno. Y bueno, está siempre el río Huangpu, eso sí, no cambió. Y se ve la gente próspera y bien vestida, digamos, vestida decentemente y tiene ciertamente suficiente para comer. Hay comida en toda parte. Y ya no tiene que hacer esas cosas denigrantes que hacían antes para trabajar y ganarse la vida. No, es un gran cambio. Los chinos están realmente mucho, mucho mejor que antes, no cabe ninguna duda. ¿Pudo reconocer algo el barrio, el colegio? ¿Quedaba algo? Quedaban dos casitas livianas que formaban parte de este complejo de colegio que íbamos. Pero casi irreconocible. Hasta el cementerio judío, que yo me imagino, habían comprado esa tierra, ¿no? Para tener la tierra. Lo desmantelaron y ahí, bueno, hay tanta gente, necesitan el lugar, necesitan el espacio. Es comprensible que suceda eso, es de suponer que eso es así. Sí. Señora Eva, ¿ha sido feliz en Chile? Sí, muy feliz, sí. Gracias, sí, tengo una gran familia. Hay muchos jóvenes en la audiencia hoy. ¿Hay algún mensaje, algo que usted quisiera decirles? Bueno, que no hay que perder nunca la esperanza, porque las cosas cambian siempre. Así que eso hay que tener fe. Fe en algo positivo, algo positivo, de salir de apremio si uno está en una mala situación. Eso, hay que tener fe en algo. Muchísimas gracias, señora Eva. Gracias. Por si le quieren hacer una pregunta. Por si le quieren hacer una pregunta. Señora Eva. Bueno, contarle cómo era la comunidad judía cuando usted llegó. ¿Cómo fueron acogidos? ¿Quiénes había? ¿Acá en Chile? En Chile, perdón, en Santiago. ¿Escuchó, señora Eva? Sí, yo le escuché. Yo no sé, nuestro apremio al llegar aquí era tal que no funciona. Mejor que no funcione. Yo creo que
fueron amables, seguramente. Yo no pasé mucho tiempo aquí me parecía siempre que trabajaba todo el tiempo, no tenía tiempo. ¿Alguien más? Eso sería. ¿Algunos de las NOA? Familiar. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Con quién se casó? ¿Y cómo lo conoció a su marido? ¿Pero? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Con quién se casó y cómo conoció a su marido? Yo me casé con una persona que no era judía. ¿Y cómo lo conoció, señora Eva? ¿Ah? ¿Quieren saber cómo lo conoció? Oh, lo conocí aquí, en Santiago. Sí, eso era en una época que no era muy mal visto casarse con alguien que no era judío. Era también muy mal visto de parte de mis padres, todos. ¿Los hijos son practicantes, sus hijos? ¿Pero? ¿Son practicantes judíos, sus hijos? No. No. Yo tengo una pregunta, señora Eva, que en algún momento usted me comentó que había participado en algún grupo juvenil antes de la creación del Estado de Israel. Ah, sí. Eso cuénteme una gotita. Pero me acuerdo un poco, era el foro. Era ahí eso eran jóvenes más o menos de mi edad y era donde estaba la sinagoga en Avenida Prata, Arturo Prata, por ahí. Avenida Mata. No, en Avenida Mata no. Serrano, Serrano, en Serrano, sí. Eso, eran simpáticos y todos luchábamos y decíamos que hay que tener un Estado judío. A mí me parecía absolutamente imperativo. Había estado en una cosa semejante en Shanghái. Bueno, y entonces era en mayo 48 que se creó el Estado. Bueno, pensaba yo, con eso está bien, porque como estaba siempre trabajando, tenía tanto poco tiempo, yo dije, eso llega a estar todo arreglado, tenemos un Estado y no me necesitan más. Gracias, señora Eva, gracias. ¿Vamos? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. No estamos. Escucha, yo apago esta cuestión y no estamos. Gracias. No, pero esperen un poquito, que tenemos un presente para la señora Eva. Lo están fabricando ahí atrás. Gracias. Yo quería pedir el libro nomás después para ella. ¿Ah? Ya, gracias. Muy amable, pero que inesperado. Gracias a todos por haber asistido. Muy inesperado. Muchas gracias. Creo que lo disfruto. Y es un récord de asistencia y esperamos contar con ustedes el próximo año. La verdad que la historia del gueto de Shanghái es muy poco conocida y esperamos que ustedes puedan reflexionar y siempre saber, tal cual que dijo la señora Eva, que hay esperanza. Y ella dice que lo siente mucho porque ha sido muy aburrido. Yo creo que no. No fue aburrido, ¿ves?